Hola, para dar continuidad a los talleres informativos que veníamos desarrollando en Arce de Papagayo y debido a la situación de confinamiento que estamos viviendo actualmente, hemos decidido grabar una serie de pequeños vídeos explicativos de lo que venía siendo este taller informativo sobre ayudas y subvenciones al emprendimiento. Para que sea más cómoda su visualización, decidimos dividirlo en varias partes, que tienen relación unas con otras, pero al mismo tiempo se pueden visualizar de forma separada. Nuestros datos de contacto, por si tuvierais cualquier duda a lo largo de la visualización del vídeo, los tenéis aquí. Podéis contactar con nosotros bien por teléfono o bien, que sería lo más cómodo, a través del correo electrónico, ya que actualmente la mayoría de nosotros estamos en situación de teletrabajo. Comenzamos entonces. Este primer bloque es un bloque de información genérica que nos sirve de base para cualquier tipo de ayuda o subvención y por tanto vamos a partir en un primer momento de la definición de PYME, teniendo en cuenta que pequeña y mediana empresa la podemos subdividir a su vez en lo que serían microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. La mayoría de nosotros seguramente estemos dentro del primer grupo, microempresa, que son aquellas empresas que ocupan a menos de 10 personas trabajadoras, es decir, hasta 9 trabajadores, y tienen un volumen de negocios o un balance general anual igual o inferior a 2 millones de euros. La mayoría de las ayudas que vamos a ver van dirigidas a pequeñas empresas o a microempresas, aunque es cierto que algunas también llegan hasta la categoría de medianas empresas. Cuando veamos una subvención, una convocatoria de subvención, podemos decir que podemos encontrar hasta 5 fases. No son unas fases cerradas ni está así definido, pero sin embargo decidimos agruparlas así para que veamos, bueno, pues qué partes podemos encontrar a la hora de pedir una subvención. Hay una primera fase, digamos, que es la convocatoria, la publicación de unas bases y una convocatoria de subvención. Tendríamos que hacer una solicitud para poder participar de esa subvención. Tendríamos que justificar también en qué vamos a gastar el dinero, vamos a cobrar un dinero. Esta fase de cobro puede ser anterior a la justificación o bien ya posterior, y vamos a adquirir unos compromisos. Entonces, cuando pidamos una subvención o en cualquiera de las que veamos publicadas, podemos ver estas fases. Pero para analizar con más detalle, y esto nos va a servir para cualquier subvención que vayamos a solicitar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener en cuenta dónde se publican las convocatorias y las bases. Normalmente, las bases y la convocatoria de una subvención suelen publicarse de manera conjunta, pero es cierto que a veces pueden publicarse por una parte las bases y por otra parte la convocatoria. ¿Y se van a publicar dónde? En los boletines oficiales. Normalmente, si es una convocatoria que convoca el Estado, se publicará en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Si es una convocatoria que publica o que convoca alguna de las consellerías de la Xunta de Galicia, se publicará en el Diario Oficial de Galicia, en el DOGA. Y si es una convocatoria que publica la Diputación o el Ayuntamiento de la provincia de A Coruña, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña. Por tanto, en cualquiera de los boletines podemos encontrar la publicación tanto de las convocatorias como de las bases que rigen esa subvención en concreto. Tenemos que analizar también quién las convoca. Como os decía, es importante saber si la convoca el Ayuntamiento de A Coruña, si la convoca la Consellería de Economía, Empleo e Industria o cualquier otra consellería, ¿vale? Porque a partir de ahí sabremos a dónde dirigirnos en el caso de alguna duda específica, concreta. Tenemos que tener en cuenta también cuál es la finalidad de la subvención. Ver si, por ejemplo, las subvenciones tienen por objeto financiar algún tipo de inversión para mejorar la capacidad de gestión de nuestra empresa, si simplemente subvencionan el hecho de crear empleo por cuenta propia, etc. Tenemos que ver también a quién van dirigidas, porque si estamos
o ejercemos como empresarios o como empresarias, podemos hacerlo bien de forma individual, lo que sería comúnmente como se conoce un trabajador o una trabajadora autónoma, o podemos hacerlo bajo otra forma jurídica, una sociedad limitada, una cooperativa, una sociedad laboral, una sociedad civil. Entonces, teniendo en cuenta a quién van dirigidos y teniendo en cuenta nuestra forma jurídica, podemos optar a unas u a otras. Tendremos que analizar también qué y cuánto subvencionan. Por ejemplo, si subvencionan la adquisición de equipos informáticos, pueden subvencionar hasta el 75% de ese equipo o un tope máximo. Tenemos que tener en cuenta estas cuestiones cuando analicemos la subvención. Tenemos que tener en cuenta cuándo se solicitan. Las subvenciones, la mayoría de las convocatorias tienen un plazo de inicio y un plazo de fin. Es importante que la solicitud la hagamos dentro del plazo establecido al efecto, ni antes ni después. Tenemos que tener en cuenta dónde se solicita. A día de hoy, la mayoría de las subvenciones requieren su solicitud de forma telemática. Es decir, en la mayoría ya no se admite que vayamos con el impreso de solicitud a un registro, sino que lo que nos van a exigir es que lo presentemos a través de la sede electrónica de la administración que sea la convocante, de la sede electrónica del Ayuntamiento de A Coruña, de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o de la sede electrónica de la Diputación. Para acceder a la sede electrónica necesitamos identificarnos. Entonces, va a ser necesario que tengamos o bien un DNI electrónico o bien un certificado digital, que sería lo más cómodo en cualquier caso, tanto DNI electrónico como certificado digital, pero teniendo en cuenta que para el DNI electrónico necesitamos la clave que nos suelen dar cuando tenemos el DNI en la policía y además tenemos que tener en nuestro ordenador un lector del DNI. Con el certificado digital lo podemos descargar de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y es mucho más cómodo. Necesitamos hacer algún trámite también de manera presencial, pero nos lo explica todo desde la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cuando se trata de subvenciones del Estado, podremos acceder también con clave PIN. Y cuando se trate de subvenciones o de cualquier trámite con la Administración de la Xunta de Galicia, podremos acceder con chave 365. Tengo que tener en cuenta también si compito con otras solicitudes presentadas por otras personas. Esto es, si la convocatoria que me interesa es en concurrencia competitiva o en concurrencia no competitiva. Esto quiere decir que si una convocatoria es en concurrencia competitiva, yo compito con otras solicitudes presentadas por otras personas. Normalmente hay un plazo más corto para solicitar la subvención, se reciben todas las subvenciones y en base a unos criterios de puntuación que son públicos y normalmente se publican en las propias bases de convocatoria, pues todas esas subvenciones que se solicitan se analizan y en base a esos criterios reciben una puntuación. La solicitud que más puntuación obtenga estará primera en la lista y así sucesivamente. Entonces, cuantos más puntos, mejor, porque llegará un momento que el presupuesto se agote y llevarán el dinero de la subvención las empresas que hayan obtenido más puntuación. Por otra parte está concurrencia no competitiva. Concurrencia no competitiva quiere decir que las solicitudes se atienden según van llegando a la entidad que las convoca. Por ejemplo, suelen ser en concurrencia no competitiva las subvenciones que se convocan para la promoción del empleo autónomo. Eso quiere decir que en cuanto llegan se van atendiendo hasta que se agote el presupuesto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si la subvención es en concurrencia no competitiva, me interesará presentarla cuanto antes,
aunque esté en plazo, aunque cumpla los requisitos, puede ser que cuando yo la presente ya no quede dinero. Con lo cual, si es concurrencia no competitiva, me urge presentarla cuanto antes. Si es concurrencia competitiva, me da exactamente igual, porque una vez que se cierre el plazo, las van a revisar todas y las van a organizar por puntuación. ¿Qué otros datos también tengo que analizar? Pues tengo que ver qué documentación tengo que aportar. Lo ideal sería poder presentar toda la documentación en el mismo momento en que presento la solicitud. Pero puede darse el caso de que en algún momento me falte un documento, que tarde más en conseguirlo y demás. Como decía antes, si las subvenciones son en concurrencia no competitiva, me interesa más que entre por registro de sede electrónica mi solicitud y después aportar ese documento, que a lo mejor estar esperando a conseguir el documento, que tarde más en tener registro de entrada, con lo cual me estoy quedando fuera. ¿Vale? Entonces, lo ideal es presentar todo, pero si no es posible y es algún documento que las propias bases no indican que si no lo presento no van a tener en cuenta esa solicitud hasta el momento que entre en el registro, pues puedo agilizar, presentar el resto de documentación y posteriormente presentar este documento que me estaba faltando. Tengo que ver también cuánto tiempo tardan en resolver mi solicitud. Todas estas preguntas se responden desde las propias bases de convocatoria de las correspondientes ayudas. En las propias bases me va a decir cuánto tardan o cuánto tiempo máximo tiene establecida ese organismo para resolver. Y me va a decir también si no resuelven o si yo no recibo respuesta en ese plazo de tiempo, cómo debo de entender mi solicitud. ¿En qué sentido debo entenderla contestada por silencio administrativo, por así decirlo? Entonces, normalmente puede establecerse, por ejemplo, que desde que entra en el registro nuestra solicitud, la entidad tardará un máximo de 6 meses en resolver. Es muy probable que de resuelva antes, pero puede darse el caso de que no recibamos respuesta. Si en el plazo de esos 6 meses que me indica la convocatoria, las bases de la convocatoria, yo no recibí respuesta, esas bases me van a indicar cómo debo de entender mi solicitud, denegada o estimada. Vale, normalmente será desestimada, es lo que suelen poner la mayoría de las bases. Y eso, una vez transcurrido ese tiempo, sin yo tener respuesta expresa y por tanto, si entiendo denegada mi solicitud, me habilita para interponer recursos y demás. Tengo que analizar también cómo sé si soy beneficiario o beneficiaria de la subvención. Hay entidades que notifican, vamos a decir que el papel lo vamos a olvidar, porque a día de hoy que recibamos una notificación en formato papel en nuestra casa ya no es lo más habitual. Lo más habitual es o que por un lado recibamos una notificación a nuestro correo electrónico indicándonos que en la sede electrónica de la entidad en cuestión, del ayuntamiento, de la Junta, tenemos a nuestra disposición una comunicación a la que debemos acceder. Para el acceso a las notificaciones a través de sede electrónica tenemos un plazo de 10 días naturales. Si en ese plazo de 10 días naturales nosotros no accedemos a la comunicación, se entiende rechazada. Viene siendo como si antes nos entregaban la carta. Venía el cartero, nos llegaba a casa, no estábamos en casa y nos dejaba un aviso. Si nosotros al cabo del tiempo indicado en ese aviso no pasábamos a correos a recoger la carta, esa carta iba de vuelta. Esto es lo mismo, pero a través de sede electrónica. Entonces, desde que me comunican la puesta a disposición de la notificación, yo tengo 10 días naturales, es decir, cuentan todos los días, festivos, domingos, lunes, martes, todos los días cuentan, tengo 10 días naturales para acceder. Si en ese plazo de 10 días no accedo, se entiende que rechazo esa notificación. Y otra posible manera que tiene la administración de notificar es a través de la publicación en los boletines oficiales.
hay ayudas, seguramente ya nos lo dice también la propia convocatoria, que lo que no van a hacer es notificar de forma individual, sino que publican en el diario oficial correspondiente la lista de personas beneficiarias a las que se les estimó o desestimó o a las que se reclama documentación. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo se van a poner en contacto con nosotros, si bien a través de notificación individual o bien a través de publicación. Otra cosa que tengo que analizar es si no estoy conforme con la adjudicación o con la denegación, ¿puedo reclamar? Pues en las bases me va a decir, por una parte, incluso si no me contestaban, que es lo que veíamos antes, qué recursos puedo interponer, o en el caso ya mismo de que me comuniquen a través de sede electrónica o publicación, me van a indicar también qué posibles recursos administrativos o ya de ámbito judicial podíamos interponer. ¿Puedo solicitar varias ayudas? Pues tengo que ver en la propia convocatoria. Evidentemente, solicitar siempre vamos a poder solicitarlas, pero la propia convocatoria me va a decir si esa ayuda que estoy solicitando es compatible o incompatible con otras para el mismo objeto. Es decir, si una convocatoria de subvenciones lo que hacen es subvencionar la compra de material informático y yo hago esa solicitud y posteriormente sale otra misma convocatoria de otra entidad en la que también subvencionan el material informático, yo tengo que ver si son compatibles una con la otra. En el caso de que solicite los dos y sean incompatibles y me aprueben las dos, tendré que renunciar a una de ellas. Y además, en el caso de que fueran compatibles, tengo que atender a los límites máximos que me indica. Porque puede ser que sean compatibles, pero que las convocatorias me digan que, por ejemplo, entre la suma de las varias subvenciones que yo reciba para adquirir ese ordenador, no pueden superar el 80% del coste del ordenador, o pueden llegar al 100%. Evidentemente, lo que nunca va a poder ser, porque eso se volvería en nuestra contra, seguramente a lo mejor pasado un tiempo, lo cual nos traería más quebraderos de cabeza que alegrías, es que, aun siendo compatibles, entre una subvención y otra, sumemos más lo que me está costando el ordenador. Es decir, si el ordenador me cuesta 100, yo no puedo recibir subvenciones de distintas administraciones para la compra del ordenador por valor de 125. Como máximo, en cualquier caso, sería 100, pero tengo que atender si hay otras limitaciones que me pongan ya las propias bases de las convocatorias. Tengo que revisar si tengo algún compromiso, porque la mayoría de las subvenciones sí que nos establecen una serie de compromisos. Puede ser que yo tenga que tener ese ordenador durante 5 años en mi empresa, puede ser que me obliguen a estar dada de alta en el régimen de autónomos pues como mínimo 2 años, etc. Tengo que ver qué compromisos me exigen para poder cumplirlos y tener en cuenta que las subvenciones se revisan al cabo de un tiempo y puede ser que si no cumplamos esos requisitos tengamos que devolver el dinero pues pasados 1, 2, 3 años. Y tengo que ver también cuándo cobraría la ayuda, porque puede ser que yo la solicite, que tenga opción de solicitar un anticipo, cobrar ese anticipo y cobrar el resto al final una vez justificado. Puede ser que tenga que ya justificar todo en el mismo momento en el que solicito y me abonen la ayuda una vez justificada. Puede ser que yo la solicite, me den un plazo, la ejecute, la justifique y posteriormente la cobre. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas preguntas que estamos viendo, se recogen en las bases de las convocatorias, con lo cual, antes de solicitar cualquier ayuda, debo de ver si me encaja en lo que yo estoy buscando y todos los compromisos y obligaciones que lleva consigo. Y damos por finalizada esta parte, que es común. Cualquier duda, nuestros